Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de la serie Computer Science Principles. La idea de que esté en inglés es para que ustedes también se vayan familiarizando con los conceptos. Si alguno ya sabe hablar inglés, pues bueno, los conceptos les va a ser muy importante también comprenderlos en inglés para que también los puedan ir interiorizando. Ya saben cómo es que pienso. Pienso que todos deberían de aprender inglés porque les permite acceder a un mercado laboral mucho más amplio y a oportunidades laborales muchísimo mejores. Bueno, el día de hoy nosotros estaremos hablando acerca de cómo funciona tu computadora, acerca del hardware y la memoria. Bueno, pues para comenzar con lo del día de hoy, tenemos que hablar acerca de este invento, que pudiéramos decir que cambió el mundo, porque pues realmente lo hizo. Es posible que nosotros hayamos notado que existen cosas como los circuitos. Ustedes seguramente habrán notado en algún momento, quizás, o habrán visto en algún video, que hay cosas como placas verdes, que justamente pues nos sirven para tener circuitos digitales. Estos circuitos digitales manejan señales que representan un número limitado de estados. Nosotros estaremos hablando, por supuesto, de los números binarios, porque bueno, los ceros y unos son los únicos dos estados que pudiéramos considerar. Anteriormente, creo que sí mencionamos que hace referencia a cosas como encendido y apagado. Esto tiene que ver un poco con la electrónica y también un poco con la electricidad. Les recomiendo que si quieren conocer más acerca de los circuitos integrados, pues bueno, investiguen un poco más. Como les comentaba al inicio del episodio anterior, nosotros debemos de profundizar más en ello. O bueno, nosotros vamos a ver conceptos pues muy simplificados. Porque bueno, cada uno de estos videos pues nos pudiera dar horas y horas de más y más contenido y más información, ¿no? Tan solo hay carreras completas que se basan en la electrónica, ¿no? Entonces, bueno, pues si quieren aprender un poco más de electrónica, les recomiendo que pues investiguen un poco más de ello. Están los circuitos electrónicos, por ejemplo, aprender acerca de cargas, ley de Ohm, son cosas que, bueno, en algunos casos ustedes van a requerir para, bueno, aprender acerca de ello. No se preocupen, no es necesario conocer todo esto tanto a profundidad, pero al menos sí conocer las bases, como comentábamos en el episodio anterior. Bueno, entonces, gracias a esto, a lo que nosotros conocemos como los circuitos, es que nosotros podemos tener pues cierta clase de operaciones. ¿Cómo? Bueno, pues nosotros sabemos que existe cosas como la electricidad. La electricidad es la que se va a mover dentro de nuestras computadoras. Nosotros sabemos que deben de tener batería. Si se acaba la batería, pues tenemos que recargarlos. Eso es algo que seguramente muchos ya conocerán. Pero lo que no conocerán es que, bueno, ¿cómo es que se utiliza esa energía? Se utiliza gracias a que nosotros tenemos circuitos y esos circuitos pues mueven la energía de un lugar a otro para hacer que nuestro dispositivo pueda realizar operaciones y pueda realizar cálculos. Nosotros vamos a tener que representar esa energía de cierta forma, cosas como encendido y apagado. Nosotros en un circuito digital vamos a tener que representar ceros y unos, donde cero es un voltaje bajo. No es que signifique que no hay voltaje, sino que es un voltaje muy bajito. Por lo general bajo significa algo casi como cero. Y alto sería el valor de 1. Nosotros vamos a representar voltaje bajo y voltaje alto. Voltaje bajo sería la representación del 0, voltaje alto sería la representación a lo mejor de 5 volts o a lo mejor 3.3 volts o 1.8 volts. Son representaciones en cuanto a la el voltaje que nosotros pudiéramos estar teniendo dentro de algún circuito, según el diseño del circuito que nosotros tengamos, por supuesto. Ahora habrá circuitos que funcionen con menos voltaje. En realidad, bueno, los circuitos digitales quizás pues no necesitan un voltaje preciso para registrarse como alto o bajo. Realmente nosotros pudiéramos trabajar con 500 volts, por ejemplo, y 0 volts, ¿no? La idea es que exista cierto voltaje, o bueno, no necesitamos un voltaje tan alto como para poder representar los cambios en cuanto al estado. Por ejemplo, a lo mejor pudiera yo tener 5 volts o a lo mejor 2 volts o voltios como los conozcan.
Y entonces pudiera haber quizás en cierto circuito un voltaje de 2 y en otra parte de la computadora otro voltaje diferente de 6 volts, imaginemos los 5.1 volts, y bueno, eso se registraría como alto. Lo importante es que se pueda representar en un valor, digamos, o en una escala opuesta. Por ejemplo, que no se confunda la computadora entre 0 y otro valor, ¿no? Por ejemplo, pudiéramos tener 2 volts, 3 volts, 5 volts y 0, pues lo más cercano a 0 posible, por ejemplo. Entonces, a partir de esa carga, nosotros podemos representar los valores de bits de ceros y unos. Cuando nosotros tenemos energía, es que nosotros podemos decir que tiene un voltaje alto y está pasando la energía y se está realizando cierta operación, digamos. Ahora, otra forma de decirle al voltaje bajo pues es simplemente bajo, o lower, o apagado, o tierra, o GND, o falso, o cero, o sí, falso, cero, o simplemente el número cero. Son diferentes formas en las que lo podemos denominar. Por otro lado, el voltaje alto o el voltaje de high o encendido o verdadero 1, pues son voltajes altos, que es una representación de ceros y unos. Voltaje alto y voltaje bajo. Gracias a este invento, lo que nosotros conocemos como transistores, es que nosotros podemos lograr tener circuitos integrados. Una cosa es un circuito, que es justamente una serie de componentes en donde se está pasando electricidad, y otra cosa pues son los circuitos integrados y los transistores. Imaginemos, ahora que ya hemos establecido que los voltajes altos y bajos pues representan 1 y 0 en nuestro circuito digital, consideremos que podemos construir este circuito en donde los voltajes de entrada y salida siempre tengan un valor alto o bajo predeterminado, o al menos, como les menciono, dentro de un rango predeterminado. Para ayudar a lograr esto, traigamos un elemento de circuito que es muy simple y familiar, lo que nosotros conocemos como un interruptor mecánico. Un interruptor o un switch es útil porque es de naturaleza quizás digital. Está encendido y apagado. No tiene como otra opción. O deja pasar la energía o no la deja pasar. Imaginen el switch o encendedor o interruptor de sus hogares, ¿no? Que les permite para encender las luces eléctricas, por ejemplo. O la luz eléctrica. Bueno, no sería luz eléctrica, serían los focos. Les permite encender los focos de su hogar. Bueno, pues ese interruptor pues les va a permitir encender, y cuando pues se enciende la luz y deja pasar la energía y los focos de su hogar se iluminan, o apagar. Cuando apagan, pues lo que sucede es que la energía deja de fluir y se apagan los focos o lo que sea que tengan pues encendido, ¿no? Bueno, cuando el interruptor está apagado, actúa como un circuito abierto y no puede fluir corriente. Ese circuito o ese switch nosotros lo representamos pues de cierta forma. Nosotros podemos presionar el botoncito y se enciende y se apaga, o se hace la interrupción de la energía. Ahora, nosotros vamos a poder tener operaciones dentro de esos interruptores. Por ejemplo, yo pudiera tener dos interruptores, y si los dos interruptores están en apagado, imaginen que tienen dos interruptores, ¿no? Uno al lado del otro. Y los dos interruptores permiten encender el mismo foco. Entonces yo pudiera tener un interruptor que cuando lo enciendo, pues enciende la luz. Pero si yo tengo el otro en apagado o lo apago, pues lo que sucedería es que pues el foco pues permanecería apagado, ¿no? Si yo apago uno de ellos, pues lo que sucedería es que todo se apagaría, ¿no? Si los dos, digamos, o bueno, imaginemos ahora que yo realizo algo interesante, ¿no? Y divido la energía en dos partes. E imaginemos que cierto foco necesita cierta energía para funcionar. Entonces yo tengo esa división de energía en dos partes. O imaginemos que tengo dos baterías y tengo dos interruptores. Y cierto foco necesita cierta cantidad de corriente para poder encenderse, imaginemos. Entonces, si yo enciendo a lo mejor un interruptor, pues va a dejar pasar la energía, pero nada más va a pasar la mitad y no lo va a marcar como encendido, ¿no? O no va a encender el foco. Pero si luego yo enciendo el otro, es cuando
ya se encendería o se dejaría pasar toda la corriente y eso haría que el foco se encendiera completamente, ¿no? A lo mejor si yo nada más enciendo la mitad, a lo mejor se enciende pero muy tenue, imaginemos, ¿no? Justamente así es como funcionan las operaciones cuando nosotros las realizamos dentro de una computadora. Nosotros vamos a tener múltiples lugares por donde pase la energía. Si yo dejo que la energía pase de un lugar a otro, bueno, eso se marcará como un cierto resultado. Pero para que se tenga el resultado completo, yo necesito accionar varios interruptores para hacer que eso funcione. Justamente, ya que nosotros conocemos el concepto de bits, podemos tener algo así. Imaginemos que tenemos 4 bits. Entonces yo pudiera tener en algún lugar 4 interruptores. Cuando yo enciendo uno, pues el canal de energía de este bit, imaginemos que se iluminaría y bueno, se encendería ese valor, ¿no? Imaginemos que yo necesito, no sé, el valor de 8 o un valor mínimo de 10 para que el foquito que yo tuviera se encienda. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos el valor de 4 y 1, 5. Entonces yo necesitaría un valor de 10, ¿no? Entonces yo tendría que hacer una combinación de bits para que esos valores lleguen a lo mejor a 10 y se encienda el foquito, imaginemos. Ya nos dimos cuenta de cómo es que funciona, ¿no? Yo puedo tener varios interruptores, cada uno de esos interruptores, imaginemos, pues va a hacer que yo pueda resolver una serie de bits posibles y que cuando yo actúe esos interruptores, pues pase algo dentro de nuestra computadora. Justamente eso es lo que nosotros pudiéramos ver hace como muchos años. Ahorita les mostraré algunas imágenes y se van a dar cuenta de algunas cosas. Bueno, todo eso sale, o ese interruptor que nosotros pudiéramos tener, es lo que nosotros consideramos como un transistor. Básicamente, ese transistor, en nuestra búsqueda para diseñar circuitos digitales, los circuitos basados en interruptores, pues son un buen comienzo conceptual. Sin embargo, en los dispositivos informáticos prácticamente no podemos usar interruptores mecánicos. Imaginen que pues, nos metiéramos adentro de nuestra computadora y empezáramos a activar interruptores para hacer que funcione alguna operación matemática, imaginemos, ¿no? Las entradas de una computadora son numerosas. Hoy en día existen, bueno, ya hablaremos un poco de arquitectura. Arquitectura de computadoras es otra cosa que igual veremos dentro de esta serie de videos. Ya veremos que muchas computadoras siguen una arquitectura de 64 bits. Por lo tanto, lo que sucede es que vamos a tener 64 bits disponibles. Entonces imagínense querer encender a mano los interruptores 64 bits cada vez que quieren hacer alguna operación y dársela a su computadora para que la ejecute. Bueno, pues sería muy complicado. Por eso existen cosas como los transistores, que pueden ser, digamos, configurados para realizar una tarea en especial. Dejar pasar la energía o no dejarla pasar. Un transistor es un dispositivo utilizado para cambiar o amplificar la corriente. Es justamente lo que realizan, cambian o amplifican la corriente. Básicamente existe una propiedad que se llama las capacidades de conmutación del transistor. El transistor es, pues, en cierta forma, la base de la electrónica moderna, incluidos pues también los dispositivos informáticos. Hay dos tipos principales de transistores. Hay transistores de unión bipolar y transistores de efecto de campo. Eso no es algo que nos interese mucho ahorita. Las diferencias entre estos dos tipos pues realmente no son relevantes para esta discusión, pero para simplificar las cosas, centrémonos en el transistor de unión bipolar, que es justamente la imagen que están viendo aquí. Estos transistores tienen tres partes, o se componen de tres partes: un colector, una base y un emisor. Hay dos tipos de este tipo de transistor, los NPN y los PNP. Los dos difieren en la forma en que responden a la aplicación de la corriente a la terminal de la base. Pero para nuestros propósitos también nos centraremos en los transistores de unión bipolar de tipo NPN, que es justamente el que nosotros estamos viendo aquí. Como les comento, bueno, para
todo esto, hay un montón de cosas que pudiéramos comentar, ¿no? Pero lo importante es que entendamos el concepto de transistor. En un transistor de exactamente este tipo, el que estamos viendo en pantalla, la aplicación de una pequeña corriente en la base permite que fluya una corriente mayor desde el colector hasta el emisor. En otras palabras, si pensamos en el transistor como un interruptor, aplicar corriente en la base es como encender el transistor y quitar esa corriente lo apaga. Por ejemplo, si yo dejo pasar corriente desde el colector, la base va a realizar cierta acción y va a pasar o va a hacer que fluya una corriente mayor desde el colector hacia el emisor. Es decir, que va a potenciar, si lo vemos de cierta forma, la señal, si lo vemos de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, nosotros pudiéramos ver que este transistor, cuando deja pasar la corriente, va a hacer, o lo normal es que nosotros tengamos varios transistores como en cadenita o como en una cadena. Imaginemos que tenemos una serie de 5 foquitos y yo tengo un interruptor que va a encender cada uno de ellos. Básicamente un transistor pues va a verse algo como así, o bueno, yo puedo encadenar esa serie de transistores en, digamos, como en serie, y cuando un transistor, digamos, se enciende, deja pasar la corriente al siguiente, y esa siguiente corriente, y esa corriente lo deja pasar al siguiente y al siguiente y al siguiente, haciendo que la serie de bits pues puedan ser tomados de cierta forma o puedan ser comprendidos como un valor de encendido. Gracias a tener esa serie de transistores, nosotros podemos tener entradas de energía. En general, pues pudiéramos tener 64 entradas de energía. A partir de esas entradas de energía, nosotros vamos a ir dejando pasar la energía hacia cierto valor y las vamos a ir pasando por los transistores para que esos transistores, dependiendo de si el valor estaba en encendido o en apagado, puedan realizar cierta acción y cierta operación. Todo eso tiene que ver con algo que nosotros conocemos como puertas lógicas. A partir de esas puertas lógicas vamos a poder ir realizando cierto tipo de operaciones. Eso ya es algo pues un poco más técnico sobre cómo funciona una computadora, pero en general lo que nos interesa es que comprendamos que existe una serie de cosas que se llaman los transistores que permiten pasar la energía. Esa energía la van a controlar de cierta forma dependiendo de cómo fue la entrada de energía y van a dejar pasar esa energía a través de diferentes canales para lograr un resultado, que es justamente lo que nosotros estamos viendo aquí. Si nosotros tuviéramos un transistor, por ejemplo, una serie de transistores que pudieran emular el resultado de una suma, pudiéramos verlo de esta forma. Aquí es donde entramos a la parte de la suma de bits. Por ejemplo, si yo quisiera realizar una suma con números binarios, ¿cómo lo tendría que realizar? Bueno, pues sería algo así, como 0, 0, 1, 0. Aquí tengo un ejemplo. Imaginemos que quiero yo sumar esos bits. Por ejemplo, 0, 0, 1, 1. Nosotros sabemos, porque ya sabemos un poco de binario, que este número 0, 0, 1, 0 es el número 2 y este de aquí es el número 3. Entonces sabemos nosotros que este resultado va a ser el 5. Pero ¿cómo yo represento ese resultado en binario? Bueno, pues básicamente va algo así. Cuando yo quiero sumar bits, por ejemplo, si quiero sumar el 0 con el 1, lo que sucede es que, 0, la forma en la que yo me lo aprendí es así. Todos los resultados que se suman de bits van a ser 1, a menos que se estén sumando dos ceros. Entonces, por ejemplo, si tenemos 0 y 1, pues el resultado va a ser 1. Si yo sumo 1 y 1, ¿cuál sería el resultado? Bueno, pues como en la suma, ¿no? Por ejemplo, 1 más 1 sería, por así decirlo, 2, ¿no? Entonces, pues yo colocaría en este caso 0, porque no hay una forma de representar el 2, sino que la forma de representar el 2 sería agregar ese valor al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, como en la suma, cuando intentan sumar 9 más 9, les daría 18, pero no pueden representar eso, así que lo dejan el 9 y pasan el número, o lo que se conoce en la suma de binarios como el carry. Nosotros tenemos un carry o el acarreo. Y ese acarreo, se pasa a la siguiente columna de valores, dando como resultado que ahora ya no va a ser
0 y 0, sino que ahora pues este sería 1. Sabemos que 0 con 0 pues daría 0, más el 1 pues daría 1 en este caso. Y luego, bueno, ya, como aquí no dio ningún resultado que lleve un carry, pues lo que sucedería es que simplemente se resolvería la última parte, que sería 0, 0, y nos daría el resultado de 0. Justamente así es como se realizan las sumas en cuanto a binarios. Yo puedo tener una serie de binarios, puedo tener otra serie de binarios, y si nosotros nos ponemos a analizar qué fue lo que resultó aquí, pues es 5. Justamente este valor en binario que tenemos acá, si lo convertimos a número en decimal, sería 5. Y así es como, bueno, se van realizando las operaciones en binario. ¿Por qué les menciono todo esto? Bueno, pues porque gracias a tener ese tipo de operaciones con bits, nosotros podemos configurar transistores para que puedan realizar ese tipo de operaciones. Por ejemplo, como lo que tenemos acá. Lo que tenemos aquí, o lo que estamos viendo a lo mejor en pantalla, es lo que nosotros conocemos como un sumador de lo que serían 4 bits. Un sumador de 4 bits. Este sumador lo que realiza es que tiene pues dos entradas. En este caso pues la entrada A 0 y la entrada B 0, haciendo referencia a los dos valores que nosotros tenemos acá, las dos bits de entrada, ¿no? Y esos dos bits de entrada nos van a dar una salida. Por ejemplo, vamos a entrar o a colocar el 0 y el 1. El B sería, A0 sería 0 y B0 sería 1. Y entonces esos dos valores entrarían aquí. Aquí adentro se resolvería esa operación gracias a los transistores, corriente y todo ello, y nos devolvería un resultado. Si resulta que tiene un carry, lo que haría es que agregaría ese resultado a la siguiente operación para que se evalúe esto y luego se evalúe con el carry y nos dé un siguiente resultado. Bueno, si tiene un carry se pasa al siguiente, si no tiene un carry no hay problema, simplemente se resuelve la operación y listo. Si aquí nos da un carry, bueno, se resuelve con el siguiente y así va a ir operando con cada uno de ellos. Realmente lo que nos interesa, o pudiéramos simplificarlo, con un sumador de 2 bits, por ejemplo. Realmente, si yo quisiera más bits, pudiera yo agregar más partes específicas de esto. Entonces, bueno, así es como funciona. Yo tengo 2 bits de entrada y voy a tener una parte basada pues en algo digital, con operaciones digitales, con puertas lógicas que nos dé un resultado. Si va a realizar un carry, bueno, se pasa ese resultado al siguiente conjunto, al siguiente circuito, si lo vemos de cierta forma, para que, bueno, también se opere y se realice esa operación. Realmente lo que realiza es sumar cargas, va a sumar cargas y va a partir del voltaje que nosotros tengamos dentro del circuito, verificar si es un 0 o es un 1. Es justamente eso, lo que va a hacer es sumar cargas a través de ciertos materiales, conductores y todo para lograr, bueno, operar toda esa parte. Eso o esto, lo que nosotros estamos viendo aquí en pantalla, es la base de lo que conocemos como un circuito integrado. Gracias a combinar varios transistores y a combinar con puertas lógicas y combinar un montón de materiales y metales y investigación pues en reducción de tamaño en cuanto a los circuitos, es que nosotros podemos tener los circuitos integrados, que son una combinación de todo ello, voltajes, transistores con puertas lógicas que nos permiten resolver justamente problemas a partir de ceros y unos. Justamente si nos empezamos a dar cuenta, pues una computadora es una especie de calculadora, que justamente las calculadoras, si lo vemos de otra forma, pues son especies de computadoras. Entonces, bueno, realmente lo correcto sería decir que una calculadora pues es una computadora, ¿no? Porque es un dispositivo electrónico que permite que nosotros le pasemos un conjunto de instrucciones lógicas. Entonces, bueno, pues realmente una calculadora pues es una computadora, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos, gracias a los transistores y a los circuitos integrados, la posibilidad de operar esos bits y obtener un resultado. Luego, si nos fijamos aquí, el resultado sería este, 0, 1, 0, 1. Y gracias a ello tendríamos ya la suma correctamente establecida. Bueno, así es como funciona por dentro nuestra computadora. Va a haber transistores, va a haber circuitos integrados, va a haber cierto funcionamiento que se basa en corrientes, en bits, corrientes de 0 y corrientes que representan 1, y gracias a ello podemos realizar operaciones.
Bueno, ya que comprendimos eso, otra cosa igual importante a conocer es que existen cosas como computadoras analógicas, que justamente se basan en que yo pues coloque ciertos cables en cierta posición para que dejen pasar la energía y eso se resuelva con un valor de pues o una instrucción digamos en bits y que luego todo eso se resuelve en base a las cargas y también nos dé un resultado, que es lo que pues, nosotros esperamos. Bueno, eso es algo que se puede realizar o que pues, anteriormente se realizaba. No es que ya no se realice nunca o que ya no se utilicen cosas analógicas, pero bueno, lo principal es lo digital y que es lo que ya hemos aprendido. Imagínense, bueno, pues programar así, ¿no? Imagínense tener que realizar cierto tipo de operaciones con su computadora y hacerlo pues justamente así. Con cables, ir moviendo cables y colocándolos en cada una de las posiciones que representan los bits. Bueno, pues es un poco difícil. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la descripción general de el hardware de nuestra computadora. Ya que comprendimos cómo es que funciona por detrás, a través de transistores, circuitos electrónicos, circuitos integrados, es que podemos, bueno, ya empezar a analizarlo desde un punto de vista más amplio o desde un punto de vista pues más desde fuera, ¿no? Bueno, básicamente nosotros vamos a tener tres partes. Cuando nosotros tenemos una computadora o la capacidad de ejecutar software, distingue a una computadora de un dispositivo de propósito fijo. Esto viene en contraposición a lo que nosotros conocemos como hardware. El hardware es la parte física, la parte que nosotros configuramos como humanos para poder resolver problemas, ya digamos de forma preconfigurada. Hasta ahorita, quizás si nosotros tuviéramos un circuito como este, o como el que nosotros hemos visto para realizar el sumador de 4 bits, pues nos daríamos cuenta que solamente nos permite sumar 4 bits. No podemos hacer otra cosa, solamente podemos sumar 4 bits. Si yo diseñara una computadora que solamente se basa en esta estructura, pues solamente pudiera realizar eso, sumar 4 bits, no pudiera hacer otra cosa más. Sin embargo, cuando nosotros analizamos nuestras computadoras, nos daremos cuenta que pues nos falta un proceso crítico en ese diagrama que acabamos de ver, y es lo que conocemos como programabilidad. Una computadora debe poder realizar nuevas tareas sin tener que cambiar ese hardware. Ese hardware o ese circuito electrónico está configurado para ese propósito, para poder sumar 4 bits. Las computadoras que nosotros tenemos no son de esa forma. Las computadoras que nosotros tenemos nos permiten realizar tareas sin tener que cambiar el hardware de nuestra computadora. Como mencionábamos anteriormente, nosotros podemos tener pues quizás sí la posibilidad de configurar manualmente nuestra computadora y decirle, bueno, enciende aquí este bit, enciende este otro y haz otra cosa, pero eso sería muy largo de realizar. Entonces nosotros tenemos cierto tipo de situaciones que nos permiten lograr esa hazaña de poder realizar nuevas tareas sin tener que cambiar el hardware. Una computadora debe de ser capaz de aceptar un conjunto de instrucciones. Debe de ser capaz de recibir instrucciones y en base a esas instrucciones, o lo que nosotros conoceríamos como un programa, realizar las acciones especificadas en esas instrucciones. Así es como nosotros pues, podemos lograr que nuestra computadora realice cosas a través de instrucciones. Yo pudiera configurar hardware específico para una tarea, pero solamente resolvería esa tarea. Lo que nosotros tenemos hoy en día son computadoras que pueden recibir instrucciones y que esas instrucciones las van a resolver de una forma, digamos, ya estándar o de una forma pues ya genérica, sin tener que configurar cosas de hardware. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos de tener es hardware que pueda realizar una variedad de operaciones en el orden especificado. Nosotros podríamos pasarle una instrucción, luego después de esa instrucción pasarle otra instrucción y que vaya realizando cada una de las instrucciones sin que nosotros tengamos que hacer alguna modificación extra. Eso es lo que nosotros conocemos como una computadora de un dispositivo de propósito fijo. Un dispositivo de propósito fijo es lo que conocemos o lo que mencioné ahorita del sumador de 4 bits. Una computadora es algo que
pues es de propósito general. Es decir, un dispositivo de propósito general sería otra definición de computadora. Un dispositivo que nos permita pues generar diferentes resultados con una serie de instrucciones. Ahora, nosotros, ya dicho esto, cuando nosotros queremos crear software, nosotros necesitamos hardware primero. Y aquí es donde ustedes se preguntarán, ¿qué tipo de hardware necesitamos para implementar una computadora de propósito general? Bueno, pues primero necesitamos una memoria. Ya hemos hasta ahorita mencionado diferentes tipos de circuitos. Una memoria, pues si lo vemos de cierta forma, pues también es una especie de circuito, pero que mantiene la energía. No es como los circuitos que tendríamos como en alguna consola o en nuestra computadora o en nuestro dispositivo móvil, sino que es un circuito, si lo vemos de cierta forma, especializado en retener energía, para que, bueno, esa serie de bits que nosotros ya hemos obtenido a partir de cierto resultado, pues no se pierda. Y también, por ejemplo, para que ahí nosotros podamos almacenar instrucciones de software. Bueno, la memoria principal utilizada en una computadora es lo que nosotros conocemos como memoria de acceso aleatorio, o por sus siglas en inglés, lo que nosotros conocemos como memoria RAM. Esa es la memoria principal de una computadora. No es, por ejemplo, seguramente habrán escuchado, quizás algunos de ustedes, cosas como discos duros, estado sólido, NVMe, cosas de ese estilo. No, la memoria principal de una computadora es la memoria RAM, que es lo que se conoce como main memory. Se le dice que es volátil, o bueno, cuando nosotros decimos que algo es volátil, significa que cuando la energía deja de fluir, o cuando la energía deja de fluir, pues la energía que contiene se pierde y ya no almacena esa información y ya no almacena esa energía. Eso es justamente lo que nosotros conocemos como memoria volátil. La memoria RAM de nuestras computadoras pues es volátil. La parte de acceso aleatorio, porque mencionamos que RAM es Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio. La parte de acceso aleatorio significa que se puede acceder a cualquier ubicación de memoria arbitraria en aproximadamente la misma cantidad de tiempo que a cualquier otra ubicación. Por ejemplo, nosotros pudiéramos pensar, bueno, ¿qué pasa? Y nosotros pudiéramos ver esa memoria RAM como una especie de tablita. Pudiéramos tener una tablita que tiene pues diferentes columnas y diferentes filas. Imaginen una hoja de Excel, por ejemplo, y bueno, vamos a tener ciertos valores almacenados, ¿no? Se refiere a que es de acceso aleatorio, porque bueno, quizás ustedes puedan pensar, bueno, lo que la computadora va a hacer es que si quiere obtener esta información, lo que va a tener que hacer es, bueno, primero ver luego 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 y luego este. Y pues no, justamente lo que se refiere como acceso aleatorio es que tarda, por ejemplo, si yo quisiera obtener esta información, tardaría aproximadamente la misma cantidad de tiempo que si estuviera en cualquier otra ubicación. Si fuera una memoria de 1.000.000 de registros, por ejemplo, no importa que esté en el último elemento, yo voy a poder acceder a ese registro en más o menos la misma cantidad de tiempo que si estuviera en otro lugar, ¿no? O si estuviera al inicio. A eso se refiere con acceso aleatorio. ¿Cómo logra eso? Bueno, pues ordenando la información de cierta forma que sea sencillo de acceder a ella a través de, bueno, ubicaciones y direcciones de memoria. Entonces, gracias a ello es que, bueno, se le denomina de acceso aleatorio, porque, bueno, tarda al mismo tiempo, no importa si el elemento que almacenamos o la información que almacenamos o el bit que almacenamos en algún lugar, pues está en el último registro, no importa. Es de acceso aleatorio y puedo yo acceder a ese elemento en la misma cantidad de tiempo. Bueno, eso es en cuanto a la memoria. En cuanto a la memoria, el lugar donde pues, se almacenarán los datos, al menos en la memoria principal de forma temporal. El segundo componente de una computadora, el segundo componente clave de una computadora es la unidad de procesamiento central o el Central Processing Unit, la unidad de procesamiento central o CPU.
El CPU o procesador, simplemente llamado procesador, esa es la forma, pues digamos, común de llamarlo, procesador. CPU sería como el nombre quizás correcto, CPU, el procesador. Si alguien de ustedes ha armado quizás alguna computadora en algún momento, sabrá que el CPU pues es el cuadrito que se coloca dentro de algún lugar para pues darle hacer todo el conjunto de instrucciones que la computadora tiene que resolver. Este componente pues lleva a cabo las instrucciones especificadas en el software. Yo puedo a este CPU pasarle una serie de instrucciones y pues que este CPU realice las tareas. La mayoría de los procesadores de hoy en día se conocen como microprocesadores, principalmente por el tamaño, debido a que el CPU es un solo circuito integrado y un procesador está basado en un circuito que tiene pues un montón de circuitos lógicos digitales dentro y tiene pues un montón de partes adentro. Es que nosotros lo conocemos como microprocesadores, porque normalmente las computadoras modernas de hoy en día pues tienen varios procesadores o varios CPUs dentro, pero están todos agrupados en un solo lugar, que por eso le decimos así, microprocesadores. Ya no le decimos que tiene muchos procesadores, sino nada más le decimos que tiene un microprocesador. Ya se sabe que microprocesador hará referencia a que tenemos pues múltiples partes adentro de ese CPU, no solamente pues una cosa. Y bueno, aunque en muchas ocasiones la memoria principal y una CPU son los requisitos mínimos para que nuestra computadora o nuestro hardware pueda ejecutar instrucciones, la mayoría de los dispositivos informáticos pues también necesitan interactuar con el mundo exterior y lo hacen a través de dispositivos de entrada y salida. Principalmente, bueno, nosotros vamos a hablar acerca de la memoria principal y el CPU, y ya las partes de la entrada y la salida ya es como otra cosa amplia que pudiéramos comentar. Lo que nos interesa es el hardware básico, la memoria principal y el CPU. Bueno, vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Bueno, la siguiente slide, que sería el main memory. ¿Cómo es que funciona? Bueno, pues el CPU va a tener instrucciones específicas para poder leer de la memoria principal y va a haber una dirección de memoria, que a partir de ahí es que nosotros podemos leer acerca de ello. Bueno, básicamente el CPU va a tener una instrucción que es algo así como leer dirección, por ejemplo, leer dirección 4002. Entonces va a ir a la memoria principal, a la ubicación 4002, y va a ver que hay cierta data, 3F. Aquí está representado en hexadecimal, pero ya sabemos que este conjunto de dos dígitos en hexadecimal es lo que conoceríamos como un byte. Y entonces, bueno, va a ir hacia ese lugar y va a leer ese byte, que sería pues, o bueno, va a leer la información que esté contenida ahí, en el valor en el 002. Y bueno, va a contener cierta información en relación a ello. Bueno, así es como nosotros pues podemos leer la información. Nosotros vamos a tener cierto tipo de memoria. El CPU se va a encargar de pues tener alguna instrucción que se encargue de leer de la memoria principal y simplemente va a traer la información. Ese proceso es lo que se conoce como fetch o fetching. Es decir, pues el CPU le dice, bueno, ve y tráeme esa información que está en esta dirección. Es lo que se conoce como fetching. Bueno, ahora, el número de bits es importante. Cuando nosotros queremos traer información de la memoria principal, el número de bits nos va a indicar qué tanta información vamos a traer y qué tanta información vamos a leer. El número de bits utilizados para representar una dirección de memoria es una parte clave del diseño de un sistema informático. Limita la cantidad de memoria a la que puede acceder una computadora y afecta la forma en que los programas manejan la memoria a un nivel bajo. Imaginemos que nuestra computadora, imaginemos ficticia, ha almacenado la cadena, imaginemos en ASCII, hola, imaginemos, ¿no? Y sabemos que hola requiere pues 5 bytes de almacenamiento. Al examinar la memoria es común utilizar hexadecimal para representar tanto las direcciones de memoria como el contenido de esas direcciones de memoria. Eso es justamente lo que nosotros vemos en esta imagen. Si yo quiero, por ejemplo, leer cierto conjunto de valores que no es solamente pues un byte,
Por ejemplo, yo pudiera tener simplemente un byte, ¿no? Por ejemplo, 3F. Y ya, tengo un byte de data. Pero habrá ocasiones donde yo tenga varios conjuntos de bytes. Por ejemplo, cuando yo quiero almacenar texto. Por ejemplo, la palabra hola, que a lo mejor está almacenada en ASCII, que como vimos anteriormente, pues es el sistema que nos permite representar texto a través de bits. Entonces yo pudiera tener algo así, 5 bytes, cada uno de ellos representando la letra de la palabra. Por ejemplo, 48 en hexadecimal sería la letra H, el 65 en hexadecimal sería la O, el 6C sería la L, me imagino, y el 6F pues sería la letra A. Bueno, entonces nosotros ya tendríamos, por ejemplo, ahí el valor, por ejemplo, de hola, que sería pues el resultado de lo que nosotros queremos almacenar justamente ahí. Bueno, de hecho creo que esta palabra estaría en inglés, ¿no? Bueno, recuerdo que cuando hice la imagen que tomé era de la palabra en inglés, hello. Por eso hay 5 caracteres. Sí, ahorita que veo hay 5, 48, 65, 6C, 6C y luego 6F. Hay 2 6C, que serían las doble L, ¿no? De hello. Ah, sí, está en inglés. Bueno, hello sería. Y bueno, sería la H, la E entonces, 65, 6C sería la L, 6C también la L, y la O sería 6F. Sí, es en ASCII, imaginemos, ¿no? Y así es como, el procesador puede saber, tráeme todo este conjunto de valores que harán pues el texto hola. Y pudiera ya procesarlos. Bueno, ahora pasemos con la siguiente parte, que es la unidad central de procesamiento o el CPU. El CPU básicamente pues nos va a permitir darle instrucciones, como les mencionaba. Estas instrucciones pues se verán más o menos de esta forma. Bueno, al menos para nosotros. Nosotros vamos a tener algo así. O si nosotros lo leemos pues queda muy práctico, ¿no? Pero recordemos que el CPU solamente recibe cosas en bits. Entonces pues no podemos decirle, una instrucción que sea read o algo así, ¿no? Sino que esas instrucciones las tendremos que pasar así, como bits. Ahorita veremos un poco de ello. Eso es lo que conoceríamos como pasarle instrucciones. Esas instrucciones pues van a ser instrucciones como read, o add, o if, o then. Son algunas instrucciones, ahorita no es importante que conozcamos quizás a qué se refiere cada una de esas palabras, pero que nos van a servir para realizar cierto tipo de operaciones. Y yo voy a poder pasarle las instrucciones que yo necesite. Y esas instrucciones se van a tomar de la memoria, porque en la memoria es donde se van a colocar esas instrucciones y el procesador va a leer esas instrucciones directamente desde la memoria principal. La memoria principal no solamente nos sirve para almacenar datos, sino también para almacenar instrucciones. Instrucciones que yo luego voy a ejecutar en el CPU. Aquí es donde nosotros entramos a la parte de los Instruction Set Architectures, o ISA por sus siglas en inglés. Es lo que se conoce como una arquitectura de conjunto de instrucciones, o un conjunto de instrucciones de la arquitectura. Pudiera también traducirse algo así. Aunque a lo mejor quizás nosotros podamos pensar que todos los CPUs implementan las mismas instrucciones para funcionar, hay instrucciones específicas disponibles en diferentes variedades de procesadores. Un procesador, por ejemplo, puede tener alguna instrucción. Imaginemos, ¿no? Como mencionamos, pues no es que se procese así, como la palabra read, y ya, le digo read al procesador y ya lo hace, no, sino que tengo que pasarle bits. Pero imaginemos que le paso read. Quizás en otro procesador, para que yo pueda realizar ese proceso de leer información de la memoria, imaginemos que es lo que nos dice aquí, pues se llama de otra forma, ¿no? Imaginemos que se llama no sé, read o get, imaginemos, ¿no? Que se llama get, o se pone igual, fetch, imaginemos, ¿no? Fetch y ya, el valor, ¿no? Esa sería una instrucción. Ahora, no todos los procesadores van a tener las mismas instrucciones. Va a haber procesadores que tengan pues cierta cantidad de instrucciones y otros procesadores que tengan otro tipo de instrucciones. Inclusive hay instrucciones que quizás puedan existir en los mismos CPUs, pero quizás no se implementan de la misma forma o no funcionan de la misma forma. Por ejemplo,
nosotros podemos especificar una secuencia en binario, quizás que sea a lo mejor como suma dos números. Y a lo mejor esa instrucción pues no se implementa en otro procesador de la misma forma. Ahí es donde nosotros entramos en las arquitecturas. Muchos procesadores van a seguir una arquitectura de instrucciones predefinidas. Esas instrucciones predefinidas pues es lo que nosotros conocemos como arquitectura. Los procesadores por dentro van a tener una arquitectura o una forma de realizar instrucciones ya predefinidas, que va a coincidir con el tipo de operaciones que pueda realizar ese procesador. Bueno, eso es en cuanto a el conjunto de instrucciones de la arquitectura. Ahora, si nosotros implementamos software que está diseñado para funcionar en un conjunto de instrucciones, eso va a hacer que cuando nosotros lo queramos probar o queramos utilizar ese software en otro lugar, pues no podamos realizarlo. Ese es, digamos, como uno de los inconvenientes. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que la mayoría de computadoras de escritorio, portátiles y servidores utilizan una arquitectura de CPU de x86. Una curiosidad acerca de esto es que, bueno, pues el nombre viene de la corporación Intel, que pues fue la primera en desarrollar procesadores para, bueno, uso general. Y pues Intel tenía un patrón que era justamente nombrar sus procesadores o nombrar el modelo de su procesador terminando con 86. Por ejemplo, el 80-186, 80-286, 80-386 y así, finalizando en 86. Entonces se le quedó el nombre de X, haciendo referencia a 801, 802, 803, 86. De ahí es donde viene, digamos, como el nombre. X86, por si se lo preguntaba, ¿no? Eso pues comenzó con el 8086, de hecho, lanzado creo que en 1978 y continuó así pues durante varios años hasta el 80-486. Ya después pues Intel empezó a nombrar sus CPUs de diferente forma, los Pentium, los Celeron, y luego ya llegaron cosas como los Core i5, Core i7, o bueno, hasta el día de hoy como los Core i9, ¿no? Bueno, x86 pues fue una arquitectura, una forma de definir instrucciones pues bastante popular, y otras compañías aparte de Intel también llamaron sus procesadores en base a x86. Por ejemplo, AMD, que fue otra empresa que igual desarrolló procesadores de esa arquitectura. La arquitectura de x86 pues tiene tres diferentes, digamos, generaciones: de 16 bits, de 32 bits y de 64 bits. Seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento que su computadora es de 64 bits. Eso era algo bastante común hace 10 años. Imaginemos que teníamos que revisar: ¿mi computadora es de 32 o de 64? Para decidir si tengo que instalar un programa u otro. Hoy en día la gran mayoría, como les comento, utiliza una arquitectura de CPU x86 de 64 bits. Pero puede ser que a lo mejor alguno de ustedes tenga todavía una computadora de 32 bits. Entonces, si nos fijamos desde ahí, 32 bits con 64 bits ya es incompatible, porque bueno, pues uno tiene un conjunto de instrucciones basados en 32 bits y otro conjunto de instrucciones basados en 64 bits. Entonces no pudiéramos nosotros realizar ese tipo de operaciones en otro tipo de procesadores, ¿no? Ya desde ahí hay que diseñar software que se base en una arquitectura de procesador específica. Ahora, ¿eso por qué es importante? Bueno, pues porque como existe un estándar que es el x86, nosotros podemos diseñar software que se base pues en esa arquitectura y que podamos nosotros utilizarla para crear nuestras aplicaciones. Ya nosotros veremos por qué lo diseñamos así, pero bueno. Ahora, existe otra cosa que nosotros conocemos como ARM. Eso es algo muy diferente a lo que pues mencionaba ahorita. ARM va a tener su propia forma de ejecutar instrucciones. Si nosotros tenemos un procesador enfrente como ARM y tenemos un procesador de arquitectura x86, van a ser muy diferentes en cuanto a las
serie de instrucciones que pueden realizar. Por ejemplo, seguramente en estos últimos 2 años hayan escuchado que Apple lanzó sus procesadores M1, que siguen una arquitectura de ARM. ARM realmente pues es el nombre de la empresa, que se llama así, ARM Holdings, que se encarga de pues dar la licencia de procesadores a otras empresas para que en base a su conjunto de instrucciones y a la organización que tienen, pues puedan realizar cierto tipo de tareas. Ahí es donde entran cosas como, pues bueno, los procesadores de ARM, que son lo que normalmente se conoce como, bueno, realmente no son un procesador, son lo que se conoce como un System on a Chip o un SoC, que hace referencia a que nosotros vamos a tener pues múltiples cosas como en un conjunto. Por ejemplo, el System on a Chip de Apple M1, bueno, de hecho ya salió el M2, ¿no? Y bueno, tiene varias versiones de este mismo procesador, nada más que en tamaño diferente. Tiene cosas como el CPU, GPU, la memoria RAM, un Neural Engine o un motor neuronal y una parte de la caché para poder realizar un conjunto de procesos o tareas, digamos ya específico, optimizado para lo que Apple necesita, ¿no? En sus dispositivos. Ahí es donde salen cosas como ARM, que es otra cosa totalmente diferente. Si ustedes tienen a lo mejor una computadora con ARM, se darán cuenta que a lo mejor muchos de los programas que funcionan en x86 pues no funcionan en su computadora porque utilizan conjuntos de instrucciones diferentes. Aunque se pueden traducir esas instrucciones, pero bueno, se tiene que hacer ese proceso de traducción. Bueno, eso es en cuanto a las arquitecturas x86, cómo es que funcionan. Ambas reciben bloques de instrucciones específicos. Las instrucciones no son las mismas, dependiendo de la arquitectura y lo que se tenga que realizar. Y aquí es donde nosotros ya analizamos lo que tiene pues nuestra CPU internamente. Bueno, internamente nuestra CPU consta de múltiples componentes que trabajan en conjunto para ejecutar instrucciones. Ahí es donde pudiéramos entrar un poco en debate en, bueno, pues si realmente el System on a Chip de Apple, pues coincide con procesador, ¿no? Porque pues realmente dentro de la CPU también hay pues varias otras partes que nos permiten pues realizar procesamiento, ¿no? No solamente pues una cosa. Pero en general, bueno, pues sí, pudiéramos decir que ese es un System on a Chip porque tiene varias otras cosas, memorias RAM, ya todo integrado en un solo lugar. Y bueno, el CPU, lo básico es una unidad aritmética lógica, una unidad de control y registros. Eso es lo básico de un CPU y pues ahí ya no coincidiría como una descripción de CPU el System on a Chip M1 de Apple o M2 o bueno, el que esté, ¿no? Creo que es el M2 el más reciente. Bueno, nosotros vamos a tener dentro de una CPU lo que se conoce como registros, que va a ser un espacio de almacenamiento temporal, pero pequeño. No vamos a poder almacenar grandes cantidades de información ahí, pero al menos nos sirve para guardar lo más importante. Dentro vamos a tener una unidad aritmético-lógica que nos va a permitir realizar, como su nombre lo dice, procesos aritméticos o lógicos, haciendo pues cosas como de lógica, ¿no? Y también aritmética. Bueno, ya ustedes lo descubrirán cuando pues quizás aprendan algún lenguaje de programación. Y por otro lado, bueno, pues tenemos la unidad de control. Bueno, la memoria principal, como nosotros analizamos antes, contiene datos para que un programa se ejecute. Sin embargo, cuando un programa necesita operar con un dato, la CPU necesita pues un lugar temporal para almacenar los datos dentro del hardware del procesador. Para lograr esto, pues la CPU necesita, digamos, o tiene, si lo vemos de cierta forma, pequeñas ubicaciones de almacenamiento interno que nosotros conocemos como registros o simplemente registros del procesador. En comparación con el acceso a la memoria principal, el acceso a los registros es una operación muy rápida para una CPU, porque los registros ya están directamente ahí, ya están almacenados directamente dentro del CPU. Normalmente las memorias RAM pues no están dentro del CPU, ¿no? Normalmente están separadas. Normalmente el CPU está como en una parte y la memoria RAM está en otro lugar. Entonces los datos tienen que viajar por
digamos, el circuito integrado hasta llegar al CPU, mientras que en los registros la información ya está directamente ahí dentro del propio CPU y se puede hacer una operación de lectura muchísimo más rápida. La desventaja es que solamente pueden contener cantidades pequeñas de datos, mientras que el tamaño de las memorias principales pues puede llegar hasta los gigabytes. En el caso de los registros pues estamos hablando de bits, ni siquiera bytes, estamos hablando de bits, pueden almacenar bits de información. Son realmente registros muy pequeños. Normalmente, por ejemplo, una CPU de 32 bits normalmente tiene registros de 32 bits de ancho, lo que significa que cada registro puede contener 32 bits de datos. Entonces, bueno, van a ser registros realmente muy pequeños. Entonces, bueno, lo que nos interesa es almacenar cosas grandes o mucha información en las memorias principales o memoria RAM. Por otro lado, la unidad aritmético-lógica maneja las operaciones lógicas y matemáticas dentro de la CPU. Bueno, a ver, antes de eso, a partir de ahí, de poder manejar las cosas aritméticas, por ejemplo, operaciones que podemos realizar como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, operaciones bitwise en base a ciertos bits, podemos nosotros pues realizar cierto tipo de tareas. Esa unidad aritmético-lógica es la base del CPU para realizar cierto tipo de tareas específicas. Y por otro lado, nosotros tenemos la unidad de control, que actúa, si nosotros lo vemos, como una coordinadora de la CPU. Funciona en un ciclo repetitivo. Obtiene una instrucción de la memoria, la decodifica y la ejecuta por el procesador. Básicamente va a ser como el controlador, digamos. Va a decidir, bueno, cada cierto tiempo, cada cierto espacio de tiempo voy a tomar algo de la memoria, voy a obtener una instrucción de la memoria, la voy a decodificar y la voy a ejecutar por el CPU. Básicamente, eso es lo que realizan. Toma las instrucciones y bueno, las ejecuta. Va a ir, bueno, controlando cada uno de esos valores. Ok, luego nosotros entramos a cosas como el reloj, los núcleos y la caché. Por un lado, nosotros vamos a tener el reloj. Dado que la CPU ejecutan conjuntos ordenados de instrucciones, es posible que nos preguntemos qué hace una CPU progrese una instrucción a la siguiente. Bueno, pues es gracias al reloj. Básicamente las CPUs van a tener un reloj, si lo vemos de cierta forma, que cada cierto tiempo va a estar ejecutando instrucciones. Por ejemplo, pudiéramos nosotros definir un reloj que cada segundo ejecute una cosa. O por ejemplo, pudiéramos decirle a una persona, imaginemos, ¿no? Le decimos, bueno, quiero que cada minuto toques una campana. Entonces, bueno, esa persona cada minuto va a tocar una campana, ¿no? Básicamente el reloj se encarga de eso, de coordinar que cada cierto tiempo se ejecute una instrucción. Cuando pase cierto tiempo va a llamar a la siguiente, y luego a la siguiente, y luego a la siguiente, hasta completar cada una de las instrucciones. Ahorita yo lo digo así muy lento, pero realmente una CPU tiene un reloj muy bajo. Estamos hablando de un reloj de, pues, gigahertz. Por ejemplo, 2.5 gigahertz. Hasta a lo mejor 5 GHz, imaginemos, ¿no? Es decir, 5 millones de operaciones por segundo. Ese reloj, bueno, si nosotros dividiéramos un segundo entre 5 millones, nos daría el resultado de cada qué tiempo va a ir ejecutando una instrucción nuestro CPU. Es por eso que nosotros queremos CPUs que tengan más gigahertz. Bueno, en años anteriores, imaginemos, en el 78, cuando salió el 80-86, los procesadores tenían 5 MHz. En 1900, bueno, en los 2000, a inicios del 2000 salió un Pentium que tenía ya 500 MHz, ¿no? 10 veces más. Y en tan solo 20 años ya podemos tener procesadores que alcancen los 5 GHz, por ejemplo. Es decir, que ejecuten pues un montón de operaciones por segundo. Así que, pues bueno, vamos a poder realizar muchas cosas en un periodo corto de tiempo. Ahí es donde nosotros entramos a la era de los multicore. Debido a que nosotros no podemos tener procesadores que superen cierto límite impuesto en el reloj, pues es que nosotros tenemos que virar a otros lados.
por ejemplo, tener múltiples núcleos. Como yo ya no puedo tener más velocidad en un procesador, pues lo que tengo que hacer es agregar más procesadores. Es algo hasta como un poco lógico, ¿no? Si imaginemos, tenemos una fábrica y solamente tiene un trabajador. El trabajador, pues no, aunque, bueno, imaginemos, lo convertimos en flash, ¿no? Y ya realiza pues un montón de tareas en cierto tiempo. Pero habrá ciertas tareas que a lo mejor ni siquiera pueda realizar esa persona, ¿no? Va a tener que realizar, pues, vamos a tener que contratar a más personas para poder realizar más cosas en ese periodo de tiempo. Es donde sale la era del multicore. Nosotros ya normalmente en los procesadores modernos pues no tenemos un núcleo, ya hay procesadores de 64 núcleos, por ejemplo, que podemos implementar o agregar, mejor dicho, a nuestras computadoras para realizar muchísimas más tareas sin tener la necesidad de aumentar la velocidad de reloj de nuestros procesadores. Ahí es donde entran cosas como la gestión de la memoria principal y cómo es que gestionan los procesadores esa memoria principal. Básicamente a tener cosas como la caché. La caché va a poder ser compartida entre los procesadores para que no tenga que un procesador tomar la información directamente y gastar tiempo y coordinar también la información, ¿no? Porque imagínense que un procesador está haciendo cierto cálculo con cierta información y luego otro procesador necesita esa misma información, pues bueno, habría problemas de el acceso a la información, ¿no? Ahí es donde, bueno, hay cachés que se comparten, que en específico son las L2 y las L3, y cachés que son propias de cada procesador, que son las L1. Cada núcleo o cada subprocesador del procesador va a tener su propia caché L1 para almacenar ahí las instrucciones más importantes para ese núcleo o ese CPU específico. Y bueno, las L2 y L3 ya van a ser cachés que se compartan entre cada uno de ellos para, bueno, almacenar información que les permita realizar tareas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, van a ser, digamos, esa parte de los procesadores. Bueno, ahí es donde nosotros llegamos a la parte del almacenamiento secundario, que es la parte de los discos duros. Si ustedes ven esta imagen, bueno, pues van a ver o se van a dar cuenta, bueno, aquí traté de poner una imagen que representara cómo ha ido evolucionando el almacenamiento. Hace muchos años pues teníamos que tener a lo mejor cajas. Bueno, no es que no se utilicen hoy en día, pero bueno, la gran mayoría de dispositivos ya no utiliza, digamos, ese tipo de almacenamiento, que es lo que se conoce como un disco duro. Hoy en día pues ya se utilizan memorias, por ejemplo, de estado sólido o de NVMe, que, bueno, permiten almacenar la información mucho más rápido y guardar mucha más información con menos espacio. Entonces, bueno, estamos viendo aquí la evolución, ¿no? De pasar a tener una caja súper grande en donde guardar la información a tener una cosa muy pequeñita como una micro SD. Es como nosotros podemos almacenar la información en lo que se conoce como el almacenamiento secundario. Y es ahí donde nosotros entramos a las partes de entrada y salida. Básicamente, pues lo que hará el procesador es que va a tener un canal de acceso a la memoria principal, y va a tener un canal de acceso a los dispositivos de entrada y salida, para que el procesador también pueda darle instrucciones a los dispositivos de entrada y salida. ¿Qué son los dispositivos de entrada y salida? Cosas como el mouse, el teclado, los micrófonos, cámaras, el touchscreen, por ejemplo en los dispositivos móviles, o por ejemplo el adaptador de red o el adaptador de almacenamiento para poder almacenar información en el almacenamiento secundario. Un disco duro pues básicamente funciona como un dispositivo de entrada y salida externo, un input-output device. Nosotros podemos conectar en nuestra computadora pues 5 discos duros y guardar información en ellos. Y justamente el CPU pues va a tener un canal de acceso hacia esos dispositivos y va a poder ejecutar instrucciones a partir de esos dispositivos, que es ahí en donde utiliza un espacio de direcciones. Ese espacio de direcciones es donde va a tener la dirección en donde se encuentra el dispositivo de almacenamiento o el dispositivo como el mouse o el dispositivo como cámara para realizar alguna instrucción a partir de ese dispositivo y ejecutar cierta acción. También el dispositivo de entrada va a poder darle entrada al procesador para que realice cierto tipo de tarea. Por ejemplo, ahorita mismo que están viendo la cámara, pues la cámara es un dispositivo de entrada y también de entrada que va a permitir que
dispositivo pues tome datos y los mande hacia el procesador para que realice cierta serie de instrucciones. Bueno, así es donde nosotros llegamos pues al final de este episodio. Ha sido pues un episodio donde comentamos varias cosas básicas del hardware de nuestra computadora. Este tipo de conocimiento pues les va a servir para que quizás cuando ya estén programando con alguna cosa no se confundan con los conceptos y todo, o que a lo mejor si ven otra serie dentro de este canal pues sepan más o menos de qué cosas estamos hablando, ¿no? Bueno, como siempre dejamos una serie de ejercicios para que puedan preguntarse y empezar a analizar cómo es que funciona su computadora por detrás. Les dejo estas preguntas para que analicen pues su propia computadora y vean qué características tienen disponibles y qué cosas pueden realizar con ellas, y analicen cómo es que funciona por detrás. Investiguen más información quizás acerca de lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, bueno, pues ahí nos despedimos. Pues bueno, como siempre, si les gustó este video, pues no se olviden de darle un like, de dejar su comentario, comentarnos qué cosas les parecieron interesantes y qué cosas a lo mejor no sabían. Si a lo mejor algo que mencionamos también pues no fue tan correcto, bueno, pueden comentarlo en los comentarios y pues estamos aquí para aprender entre todos, ¿no? Les dejamos las redes sociales para que nos compartan lo que necesiten. Pueden preguntarnos ahí sus dudas y pues bueno, nos estamos viendo en el siguiente video.